Entonces el sistema me muestra 3 cuerdas atadas en el nodo D sosteniendo un balde. El ejercicio nos pide calcular la fuerza presente en los cables DA, DB, DC. Al observar el diagrama de la figura, se deduce que en el nodo D llegan los 4 cables. Luego debería colocarse ahí mi sistema coordenado. Sin embargo, como el sistema coordenado ya está puesto en otro lado, entonces debo hacer la deducción de las fuerzas presentes en cada cable a partir de ese sistema coordenado dado. Entonces, para ello vamos a construir el vector que va sobre cada cable. Entonces, lo primero que tenemos que escoger es, sabemos que son cables, y los cables, las fuerzas siempre van en la dirección de ellos. Entonces, este que es el cable DC, hay una fuerza que la vamos a llamar fuerza en C. Esa es la fuerza sobre el cable DC. La fuerza sobre el cable DA la vamos a llamar FA. La fuerza en el cable DB la voy a llamar FB. Y la fuerza en el cable en D, como es el peso de esa cubeta, el cable sostiene la cubeta. Y eso está en equilibrio. Como ese cable en D sostiene la cubeta, entonces la fuerza del cable es la misma fuerza de la cubeta. La fuerza que hace para sostener la cubeta. Como me dicen que la cubeta pesa 20 libras, quiere decir que este cable está haciendo una fuerza de 20 libras hacia abajo, que es el peso de la cubetica. Y entonces está dibujadas las fuerzas que actúan. Todas las fuerzas llegan al nodo en D. Ahora, para poder hallar la fuerza en cada cable, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el sistema está en equilibrio. Eso quiere decir que si sumamos todas las fuerzas en X, me tiene que dar 0. Que si sumo todas las fuerzas en Y, debe darme 0. Y que si sumamos todas las fuerzas en Z, también debo obtener 0. Entonces, cuando estoy trabajando en un sistema 3D que está en equilibrio, se debe cumplir siempre que sumatoria de fuerzas en X 0, sumatoria de fuerzas en Y 0, sumatoria de fuerzas en Z 0, para cuando el objeto es considerado una partícula. En ese caso, el balde y su contenido los considero una partícula. Ahora, lo que vamos a hacer es que para poder hacer esa suma, entonces cada vector lo debo expresar en forma vectorial cartesiana. El vector FA, el vector FC, el vector FB y el vector W. Entonces voy a proceder. Inicio con el vector FC. Entonces, para expresar el vector FC en forma vectorial cartesiana, debo hallar las coordenadas de llegada en C. Entonces, las coordenadas del punto C son en X0, porque el punto C está en la pared, en el plano YZ, no se está moviendo dentro de la X, sino que está en el plano YZ y la X vale 0. La Y del punto C vale 2.5 y la coordenada Z es 3. Estoy a 3 del piso, o a 3 sobre el eje Y. Esa es la coordenada en Z. Esa es la coordenada de C. La coordenada del punto D, como ese punto D está sobre el piso, quiere decir que la coordenada en Z es 0. Y la coordenada en X está a 1,5. La coordenada en Y está también a 1,5, de acuerdo a la figura. Bueno, como ya tengo definida la coordenada del punto C y la coordenada del punto D, entonces ya puedo establecer un vector que es un vector geométrico que va de D hasta C. Entonces voy a decir mi vector que va de D
hasta C es igual a. Recuerden que un vector que va entre dos puntos se establece como la llegada, las coordenadas de llegada menos las coordenadas de salida. Pero empiezo desde las X. En X llegué a 0. En el punto C la X está en 0. Y en el punto D la X está en 1,5. Entonces 0 menos 1,5. Al resultado le vamos a colocar la Y. Más. El punto C, la llegada está en 2,5 para la Y, menos la salida en Y salió de 1,5. Que es la coordenada en Y del punto D. Cerramos, al resultado le coloco la J, más la llegada en Z, en el punto C es 3, menos la salida fue 0, y a la diferencia le colocamos la K. Cuando hago la resta, o cuando obtengo la diferencia, obtengo ya el vector que va desde AC. Entonces ese vector que va desde AC es menos 1,5 en Y, más 1 en J, pero uno no escribe 1,0 en J, uno simplemente escribe más J, ya se sabe que el coeficiente es 1, más 3 en K. O ese es el vector que va de D hasta C, lo vamos a dibujar a un lado, el vector que va saliendo de D llegando a C, expresado en coordenadas IJK. Pero ese vector no es el que necesito es el vector FC. Ese vector FC lleva la misma dirección que el vector que va de D a C. Como llevan la misma dirección, entonces voy a sacar la dirección del vector DC. La dirección del vector DC me la da el vector unitario DC. Vector unitario que va de D hasta C. Lo voy a necesitar para expresar el vector FC como el vector unitario que va de D a C por la magnitud del vector FC. Al expresar así el vector FC como el unitario que me da la dirección por la magnitud del vector, puedo obtener el vector FC en componentes rectangulares. Bueno, eso es vector FC igual a unitario menos 0, 428 en Y, más 0.285 en J, más 0.857 en K, por magnitud FC. Vamos a dejarla sin la barrita, magnitud FC. Entonces lo siguiente que voy a hacer es la multiplicación de este por cada componente. Y ahí lo que he hecho es expresar mi vector FC en forma vectorial cartesiana. ¿Para qué hago esto? Con el fin de poder hacer la suma de las fuerzas presentes en el nodo D. Entonces, eso que acabé de hacer con el vector DC, lo debo hacer también con el vector DA y lo debo hacer con el vector que va de D a B, o sea, con la fuerza en A y con la fuerza en B. Entonces, vamos a continuar ahora con la fuerza en A. Exactamente el mismo procedimiento. Entonces, para montar la fuerza A, lo primero que monto es el vector que va de D hasta A. Para eso, pues las coordenadas de A son 4,5 en X, 0 en Y porque estamos en el plano XZ, y 3 hacia arriba, o sea 3 en K, en la Z. Una vez que tengo los puntos, nuevamente vamos a hacer llegada menos salida. La salida sigue siendo la misma D. La llegada ahora es el punto A. Entonces, al hacer llegada menos salida, tenemos lo siguiente.
Ahora a este vector le hallamos el unitario. Recuerde que hallamos el unitario para poder expresar esta fuerza. Este sería el vector unitario que va de D hacia A. Y eso es para poder expresar la fuerza A como su magnitud por su dirección. La dirección de la fuerza A es la misma dirección del vector unitario de A. Entonces hallemos el unitario de DA. Entonces basta coger este vector, dividirlo en su magnitud. Entonces calculemos magnitud de DA. Luego, al hacer las operaciones de cada componente al cuadrado, sacar raíz cuadrada para hallar la magnitud del vector, obtenemos que la magnitud del vector de A es 4,5. Luego el unitario que va de DA, vector unitario que va de DA es igual a 3 dividido 4,5, esto en la I, menos 1,5 dividido 4,5, esto en la J, más 3 dividido 4,5 y esto en la K. Luego el unitario que va de DA es 0,66 en I, menos 0,333 en J, más 0,666 en K. Luego el vector FA es igual a... Entonces, al hacer el producto de FA, que no lo conozco, no conozco la magnitud de FA, por la dirección que sí la conozco y que es la del unitario de A, obtengo que el vector FA es 0,66 de la fuerza A en I, menos 0,33 de la fuerza A en J, más 0,66 de la fuerza A en K. Ese vector FA ya está expresado en forma vectorial cartesiana. Hago lo mismo ahora con el vector FB. Entonces, para expresar el vector FB en forma vectorial cartesiana, no hay necesidad de hacer llegada menos salida, ya que el vector es completamente paralelo al eje Y, pero apuntando hacia las Y negativas. Luego voy a expresar el vector vector FB, como la magnitud que no la conozco, la magnitud, la medida de la fuerza FB, por la dirección menos J porque el vector FB en la gráfica acá está apuntando en la dirección negativa de la Y, entonces va en dirección menos J. Lo mismo el peso W tiene una dirección fija que es paralela al eje Z, pero va hacia Z negativo. Luego el vector W, que sí lo conozco porque es el peso, y me lo dan acá, el peso de 20 libras, entonces el vector W lo voy a expresar, es el único que conozco, entonces voy a expresar el vector W como 20 libras y va dirigido en la dirección menos K. Y ahí tengo ya mis 4 vectores expresados en forma vectorial cartesiana. El siguiente paso entonces es sumar todas las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en X, y como está en equilibrio, igualar a 0. Para hacer la sumatoria de las fuerzas en X, cojo dentro de cada fuerza la componente en Y. Entonces en la primera, esta es la componente en Y, menos 0,428 de FC, que está acá. En la siguiente fuerza, la componente en Y vale menos 0,66 FA, que está acá. Y en las dos últimas fuerzas, aquí no hay componente ni en esta fuerza, y en esta fuerza tampoco hay componente ni. Entonces ya cierro la ecuación e igualo a 0. A esta la vamos a llamar ecuación número 1. Luego hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora tomamos todas las componentes en J. Entonces, para hacer la sumatoria de fuerzas en X, tomo todas las componentes de Y, de cada una de las 4 fuerzas. Como dentro de las 4 fuerzas solo 2 tienen componente en Y, tomo los 2 valores e igualo a 0. La sumatoria de fuerzas en Y, entonces, dentro de las 4 fuerzas, tomo todo lo que tiene J. Hay 3 que tienen J, entonces coloco las 3 e igualo a 0. Luego la sumatoria de fuerzas en Z, todo lo que tiene K dentro de las 4 fuerzas. Entonces, 3 de las 4 tienen componentes en K, tomo las componentes con todo y su signo.
Eso que voy a obtener es un sistema de ecuaciones. A esta la llamamos la ecuación 1, a esta la llamamos la ecuación 2 y a esta la llamamos la ecuación 3. Y voy a decir que finalmente me quedó un sistema, debe quedar un sistema 3×3, porque si tengo 3 ecuaciones máximo puedo tener 3 incógnitas. Entonces están numeradas las 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las 3 incógnitas? FC, FA y FB son las 3 incógnitas. Entonces lo siguiente es solucionar ese sistema 3×3. Entonces si analizamos las 3 ecuaciones, podemos ver que en la ecuación 1 y en la ecuación 3 tienen las mismas incógnitas, que son FC y FA. Por lo tanto, la ecuación 1 con la ecuación 3 me forma un sistema 2×2. Eso no siempre pasa, pasó acá, entonces yo debo hacer el análisis de cómo están montadas mis ecuaciones. Entonces la 1 y la 3 me forman un sistema 2×2, luego soluciono ese sistema 2×2. Una vez que solucione ese sistema 2×2 voy a encontrar FA y FC. Cuando ya las tenga, voy a la ecuación 2, reemplazo FA y FC y ahí ya puedo calcular FB. Entonces soluciono el sistema 2×2. Voy a hacerlo por eliminación. Como lo vamos a hacer por eliminación, entonces en la ecuación 1 vemos que FA, el coeficiente es 0,666. Y en la ecuación 3, FA, el coeficiente es el mismo. Pero para eliminarlos necesito que tengan signo contrario. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación 1 por -1. Cuando ya la haya hecho, la suma con la ecuación 2. Y ahora lo que se hace es sumar término a término. De acá ya vemos que se puede despejar FC. Entonces el valor de FC es igual a 20 libras dividido 1.285. Y entonces eso FC da 15,56 libras. Encontré el valor de FC. En este caso fue muy sencillo debido a que el sistema me presentaba la ecuación 1 y la ecuación 3 con las mismas incógnitas y eran solo 2 incógnitas, entonces constituían un sistema 2×2. Pero adicionalmente el valor de FA en las dos ecuaciones era el mismo. Entonces solo me tocó multiplicar por -1 la ecuación 1 para que pudiera anular FA. Ahora, como ya tengo FC, entonces me devuelvo a cualquiera de las ecuaciones. Puede ser a la 1 o a la 3, reemplazo ese valor de FC y ahí obtengo el valor de FA. Entonces hagámoslo. Entonces acabamos de reemplazar el valor de FC en la ecuación 3. Hacemos las operaciones correspondientes y despejamos FA. Entonces al realizar las operaciones se obtiene que FA da 10 libras. Como ya tenemos FA y FC, entonces ahora nos dirigimos a la ecuación número 2, donde reemplazamos el valor de FC y el valor de FA para encontrar el valor de FB. Entonces reemplazando los valores de FA y FC en la ecuación 2, tenemos esa ecuación donde la única incógnita es FB. Al despejar FB, al hacer operaciones y despejar FB, se tiene que FB es igual a 1.1 libras. Y ya están determinadas las 3 fuerzas desconocidas, están determinadas las 3 incógnitas.